Hay a veces que sin querer llega a ser una complicación por la forma de expresarlo, y a veces algo tan simple se ha vuelto una complicación en vez de mantener la verdad simple del Evangelio. Y algo bien importante antes de comenzar es que si nosotros no conocemos la base de este mensaje de hoy, que es la ley, la gracia, la fe y las obras, si no conocemos lo simple, el fundamento, cuando entremos o escuchemos las citas de Pablo, entonces hay que llegar a lo complejo. Pero la palabra de Dios es simple para los simples entenderla. Así que vamos a comenzar con este punto que yo quisiera que todos entendiéramos en la mañana de hoy. Y es el siguiente: reconocer qué somos y quiénes somos. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso con la ley, la gracia, la fe y las obras? Tenemos que reconocer primero qué somos y quiénes somos. Primero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Vamos a buscar las citas en la Biblia para confirmar, para ver la posición de Dios y la posición de nosotros. ¿Quién es Dios? Génesis 1:27, ¿verdad que sí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, nosotros somos sus criaturas. Dios es nuestro creador. Ese es el primer punto. Segundo punto, pueden ir anotando. Job 24:1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque los que le conocen no ven sus días. Estamos viendo que Dios es nuestro creador, que Dios es todopoderoso y que no conoce tiempos. En otras palabras, Él es eterno. Él es todopoderoso. Salmos nos dice, el salmista David nos escribe y nos dice, 139 del 7 al 10, nos dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, en el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas de alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor está en donde, está diciendo aquí el salmista, en todo lugar. Él es omnipresente. Apocalipsis 1:10, 11, 19, 22, 6. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Esta palabra que ha de venir en el original dice y que será. En otras palabras, el que era, es, era y será. El todo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios es eterno. Que Dios
conoce lo que va a suceder desde el principio. ¿Estamos entendiendo? Entonces estamos viendo que Dios es omnipresente, todo lo sabe y todo lo ve y todo lo conoce desde el principio hasta el fin. Ese es ¿quién? Ese es Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma o un ser viviente. ¿Qué somos nosotros? Sus criaturas. ¿Verdad que sí? Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como el heno? Somos seres que mortales. Dios es eterno, nosotros somos mortales. Dios es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas. Job 4:9. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Nosotros estamos vivos por misericordia de Dios y nosotros estamos vivos porque Él nos dio la vida. Ahora, le hago la pregunta: ¿quién conoce a Dios? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el único que conoce a Dios? Cristo Jesús, el unigénito del Padre, ¿verdad que sí? Él nos ha hecho saber a nosotros quién es Dios. Juan 1:1-4 y el 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, ¿verdad que sí? ¿Quién fue hecho carne? Cristo Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos que la gloria habla acerca del carácter, ¿verdad que sí? De Dios. Y vimos su carácter como el carácter del unigénito del Padre. Como la gloria del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? ¿Qué palabra dice aquí? De gracia y verdad. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. La fe, la ley, la gracia, la fe y las obras. ¿Y por qué traigo este punto bien importante de quién es Dios y quiénes somos nosotros? Es para reconocer que en nosotros no hay sabiduría. Quien nos ha dado a conocer las cosas a nosotros, ¿quién es? Dios, ¿verdad que sí? Aquel Verbo que se hizo carne. Él es el que nos ha revelado a nosotros quién es Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, ¿verdad que sí? Dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dice Jesucristo, ¿verdad que sí? Así que por medio de su palabra, Cristo nos ha dejado saber a nosotros estas verdades ocultas que el Señor las ha manifestado por medio de su palabra. Esta verdad no me pertenece a mí. Esta verdad le pertenece a Dios. Y Él nos ha arreglado a nosotros para entender
lo que es lo que vamos a estudiar hoy: la ley, la gracia. ¿Qué es la ley? ¿Cómo se introduce la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Dónde entra la fe? ¿Y qué son las obras? Si es algo separado, si una contradice la otra. ¿Por qué todas estas cosas están ocurriendo? Porque descuidamos lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Y a veces la simpleza del Evangelio lo complicamos. Cuando Dios lo dice simple, como 1 más 1 es 2. ¿Verdad que sí? Así que vamos a comenzar con que Dios en su palabra nos diga qué es la verdad. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. La ley y la gracia. Muy bien. Vamos a buscar Hebreos, anótalo por ahí. Hebreos 5, del 11 al 14. Hebreos 5, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y Hebreos capítulo 6, del 1 al 3. La palabra de Dios nos dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Y esto es lo que está sucediendo hoy día. Estos rudimentos, esta base, tanto la ley como la gracia, como la fe y las obras, hay que levantarlo otra vez, porque se ha descuidado. Ahora hay una, como dicen en Puerto Rico, una melcocha. Hay un enredo entre lo que es la ley y la gracia. Entonces, si no conocemos lo básico, cuando entremos a Romanos, entonces nos complicamos. Entonces, pero ven acá, ¿se guarda o no se debe? ¿O la gracia entra o la gracia invalida esto? No entiendo. Vamos a lo básico. Eso es lo que vamos a empezar hoy, y no nos podemos desconectar de esto básico. ¿Ok? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo lo que participa de la leche, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Así que, hermanos, tenemos que ya llegar a este nivel de ser maduros, ¿ok? En el estudio, el conocimiento de la palabra de Dios. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejaos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la ¿qué? A la perfección. A la perfección. Ya estudiamos anteriormente que la perfección que el Señor pide es la perfección de su carácter. Que reflejemos su carácter. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras, de la fe en Dios, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, hermanos, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, y eso es lo que queremos hacer en el día de hoy, en el tema de hoy. Así que, la ley, vamos a empezar con la ley. La pregunta dice: ¿qué nos ha revelado por medio de las Escrituras Dios acerca de su ley? ¿Qué Dios nos ha revelado por medio de las Escrituras acerca de su ley? Quiero que me contesten. ¿Qué dice el Señor? ¿Sí? ¿Qué el Señor nos ha revelado por medio de la Escritura acerca de su ley? La ley es buena, es santa, eterna, justa, muy bien. Es espiritual, muy bien. Y podemos ver que todo esto nos apunta a un punto central. Y el punto central, vamos a verlo aquí, lo que estaba hablando Virgilio y Alexandra, hermano, aquí.
esta tablita bien importante. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Lo vemos en Lucas, pero también dice la ley que es bueno. Aquí está lo que Dios es, lo que la palabra nos describe quién es Dios, en este lado izquierdo. Y en la derecha nos habla acerca de la ley, y vemos que es lo mismo. Dios es bueno, la ley es buena. Dios es santo, la ley es santa. Dios es perfecto, la ley es perfecta. Dios es puro, la ley es pura. Dios es justo, la ley es justa. Dios es verdad, la ley es verdad. Dios es espiritual, la ley es espiritual. Dios es justicia, la ley es justicia. Dios es fiel, la ley es fiel. Dios es amor, la ley es amor. Dios es inmutable, la ley es inmutable. Dios es eterno, la ley es ¿qué? Eterna. Entonces estamos viendo un paralelo entre la ley y quién es Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que la ley o el carácter de Dios nos exige? ¿Qué es lo que nos exige la ley? Perfectamente. El carácter de Dios. Que reflejemos que Dios es bueno, que reflejemos su santidad, que reflejemos su perfección, que reflejemos que somos puros, que somos justos, que hay verdad en nosotros, que somos espirituales, que hay justicia en nosotros, que somos fieles, que el amor de Dios está en nosotros, que nosotros somos inmutables a lo que la palabra del Señor dice, y que el Señor quiere que lleguemos ¿a dónde? A la eternidad. ¿Qué es lo que la ley o el carácter de Dios nos exige? La perfección. La perfección que se encuentra en Él. Juan 1, 3 y 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué cosa? ¿Qué infringe? La ley. Pues el pecado es la infracción ¿de qué? De la ley. Adán y Eva, en el principio todo era ¿qué? Bueno, perfecto en gran manera. Y ya vimos que Dios es perfecto, que su ley es perfecta. En otras palabras, todo armonizaba de acuerdo al carácter de Dios y de acuerdo a la ley de Dios en el principio cuando Él creó todo. Pero, ¿cuándo fue que se infringió la ley? ¿Qué fue lo que pasó? Que la ley fue infringida, que la ley se quebrantó. ¿Qué fue lo que hizo que se quebrantara esa ley? Adán y Eva, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Exacto, o sea que la desobediencia, por eso viene la desobediencia, porque hay una obediencia a algo. Somos desobedientes a algo que se nos dijo que no hiciéramos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, Dios le dijo: no, ¿qué? Comas de ese árbol. Pero entonces hubo una desobediencia, y la desobediencia es una infracción, como leímos ahora mismo en 1 Juan 3:4, a la ley. Y la ley de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad que sí? Adora a Dios. ¿En qué Adán y Eva fallaron? En la obediencia a Dios, en la obediencia a la ley de Dios. Y dicen: pero ¿cómo va a ser posible que solamente por comer del fruto ya es el pecado más grande, si eso fue solamente comer el fruto? No, es que eso no solamente fue comer el fruto, es quebrantar lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo simplemente está resumido en la obediencia a la ley de Dios.
¿Qué fue la tentación que la serpiente Satanás le puso a Eva? ¿Seréis como quién? Seréis como dioses, ¿verdad que sí? Conociendo el bien y el mal. ¿Y eso es alguna violación a los 10 mandamientos? ¿Qué ustedes creen? Claro que sí. ¿A cuál mandamiento? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y ellos querían ser, ¿qué? Como Dios. Y así sucesivamente deshonraron la voz de Dios, ¿verdad que sí? Su ley, y por ahí seguimos. No robarás. Dios le dijo, no toméis este árbol. Pero ellos tomaron del árbol, ¿verdad que sí? No coman del árbol, pero comieron del árbol. Estamos viendo la desobediencia a los mandatos de Dios. En simple y llanamente esta frase. Ok, así que lo que el Señor está pidiendo es que reflejemos el carácter de Él a la plenitud de la perfección de como eran antes Adán y Eva antes de caer en pecado. Cuando vemos las exigencias, que es lo que nos exige la ley de Dios, ser como Adán y Eva eran en un principio. Aquí esto está bien chiquito, pero no sé si ustedes pueden leerlo. Lo que nos dice aquí el Espíritu de Profecía. En el Camino a Cristo, tremendo libro, Camino a Cristo, página 62, dice: antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. La ley de Dios existía desde ¿qué? Desde la fundación del mundo. ¿Ok? Mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos la naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. ¿Por qué? Ya lo leímos, el que infringe la ley, ¿verdad que sí? Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia que cumplir lo que la ley nos exige. ¿Y qué es lo que la ley nos exige? Un carácter justo. Eso es lo que nos exige la ley, lo estamos viendo aquí. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Amén, ¿verdad que sí? Dios nos amó tanto que ya tenía preparado esta vía de escape para rescatar al hombre. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrastrar, como que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad que sí? Sin embargo, su vida fue ¿qué? Impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos ¿de qué? De su justicia. ¿Cómo se llama eso? Hermanos, eso es lo que se llama amor. Ajá. Pero eso se llama gracia. Simplemente. La gracia es la misericordia de Dios. No lo compliquemos. La gracia es la misericordia de Dios con el hombre, que siendo aún pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo murió por nosotros. Y con lo que está diciendo aquí, murió por nosotros y ahora nos ofrece su perfección, su santidad, su justicia, para que, ¿qué? Si vamos a seguir leyendo, y si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre ¿qué? Entre los justos, por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro. Qué gran misericordia, ¿verdad que sí? Qué gran amor. Esa gracia, eso es lo que es la gracia. Cristo reemplaza
nuestro carácter con el suyo y sois aceptados por Dios como si no hubiésemos pecado. ¡Wow! ¡Qué grande!, ¿verdad que sí? Cuando entró el pecado, y quiero hacer este diagrama. Sí, bueno, quiero hacer este diagrama. Este es bien interesante. Ninguno de los dos se ve. Ok. Está Dios, ¿verdad que sí? Y Dios y la raza humana, el hombre, ¿verdad que sí? Dios y el hombre. El hombre podía ver a Dios cara a cara, ¿cierto o no cierto? Dios estaba con el hombre unido. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién vino en el medio? Entonces, al hombre pecar, ya esta unidad ya no es. Entonces entra ¿qué cosa? Entra el pecado, ¿verdad que sí? Y al entrar el pecado, hace un puente o hace un hoyo, como quien dice, entre la conexión de Dios, la conexión de Dios y el hombre. Entonces ahora el hombre no tiene esa conexión. Y Dios dice, Jesús dijo, ¿verdad que sí? Yo soy la vid, ¿verdad que sí? Y vosotros los pámpanos. El que no esté conectado a mí, ¿qué pasa? No puede dar fruto. Cuando tú cortas una rama de la vid y cae, ¿qué pasa con ese pámpano? Se seca y se muere. Así mismo el hombre, a causa de la separación del pecado, nos separa de Dios, y entonces el pecado crea un nuevo elemento que es la muerte. ¿Quién trajo la muerte? Dios. El pecado trajo la muerte. Y al pecado entrar la muerte, por ende el hombre está ¿qué? Condenado. ¿Verdad que sí? El hombre queda bajo la condenación del pecado que lo va a llevar ¿a qué? A la muerte. Por eso es que el Señor dice, por cuanto todos pecaron, estamos todos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces, como Dios de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad que sí? Que hizo un puente para que el hombre pudiera tener vida. Y aquí es cuando el Señor introduce la gracia. Ahí es cuando Dios introduce la gracia para poder rescatar al hombre, y el hombre por medio de la gracia alcanzar ¿qué? Lo que era en el principio. ¿Quita el pecado? Yo borré el pecado. El pecado sigue todavía, ¿verdad que sí? ¿Cuándo es que el pecado es quitado? Exacto, cuando la tercera venida, ¿verdad que sí? Cuando el Señor dice en Apocalipsis que al lago de fuego será echado la muerte y el sepulcro. La muerte y el sepulcro va a ser echado al lago de fuego. En otras palabras, va a dejar de ser, porque el pecado va a dejar de ser. ¿Estamos entendiendo? Pero el pecado va a estar aquí, porque fue la consecuencia de la desobediencia del hombre. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, la gracia la introdujo por medio Dios. ¿Por medio de qué? El plan de salvación, ¿verdad que sí? ¿Por medio de qué?
El sacrificio de él. El cordero que Juan da testimonio que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Estamos entendiendo ahora cómo todas las citas bíblicas se unen en cadena. Y el Señor es grande porque nada de esto yo lo tenía. Dios envía a ese cordero la gracia que es igual a la misericordia. Dios tiene misericordia del hombre, ¿verdad que sí? Y por medio de esa misericordia, de esa gracia, envía al Cordero de Dios, ¿verdad que sí? A Jesucristo, para propiciación del hombre, para que por medio de su vida, ¿ves el puente? De su vida perfecta, podamos llegar a Cristo, a Dios. Sí. ¿De qué forma es que Cristo quita el pecado de nosotros? Cristo quita el pecado de nosotros poniendo su vida perfecta a nuestra cuenta. Y lo quita viviendo dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, impartiéndonos poder para vencer el pecado. Así mismo es. Así que, como dice aquí, el carácter de Cristo reemplaza vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubiésemos pecado. Es esto. Muy bien. Eso, o sea que cuando el hombre cayó, Dios destruyó al hombre, ¿verdad que no? No lo destruyó, sino que implantó, introdujo esta gracia para que nosotros fuéramos salvos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que, ¿qué es la gracia? Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia, el sacrificio, Cristo. ¿Qué es lo único que nos puede separar del amor de Dios? Ya lo vimos aquí en este diagrama, ¿verdad que sí? Es lo único que nos puede separar de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, la gracia entonces invalida la ley. Cristo, porque ya sabemos que la gracia está encerrada ¿en quién? En Cristo. Cristo vino para invalidar la ley para que nosotros podamos ser justos. No tiene sentido. Si Cristo viene a invalidar la ley para que nosotros seamos justos, entonces, ¿por qué tantos años estamos aquí todavía? Sabemos, no sé si ustedes saben, si Dios llega a invalidar su ley, el pecado deja de existir. Porque el pecado es ¿qué? La infracción a la ley de Dios. Y si no hay pecado, entonces Satanás no existe. Satanás vuelve a ser un buen ángel. ¿Estamos entendiendo el engaño de Satanás? Cuando nosotros decimos que la gracia invalida la ley, estamos justificando a Satanás, que es el transgresor de la ley. ¿Estamos entendiendo? La gracia no quita la ley. Él dijo: no he venido a abrogar la ley, sino la vengo a cumplir, la vengo a confirmar.
que eso es lo que la palabra significa realmente. Vengo a confirmar la ley. Vengo a dejarles saber a ustedes que la ley es justa, que la ley es perfecta, que como seres carnales podemos guardar la ley si tenemos una relación ¿con quién? Con Dios, con Cristo. Así que ya vimos que la ley es... y otra cosa, sí, ya lo vimos, que la ley es la manifestación, y esto quiero ponerlo aquí, la ley de Dios, la ley de Dios es la manifestación de su carácter. Tengo que ponerlo, hombre, voy a ponerlo aquí. Voy a ponerle en este cantito porque quiero que se mantenga eso en mente. Aquí está Dios. La tablita que vimos ahorita ¿verdad que sí? Muestra algo de Dios y su ley, que es el carácter. ¿Verdad que sí? Ya lo sabemos que la ley es el carácter de Dios. Ahora, dentro de Dios, lo que Dios nos da a mostrar, una cosa bien interesante es su ley de amor. Pero algo bien interesante, que el amor es algo que tú puedes palpar, es algo que tú puedes decir, mira, aquí está el amor, ¿verdad que no? Es algo abstracto, pero se manifiesta, ¿verdad que sí? Es como el viento tú no lo ves, pero lo sientes, ¿verdad que sí? ¿Invalida que existe un viento? Así mismo el amor, ¿verdad que sí? Ahora, interesante que la ley es amor. Pero ¿qué diferencia hay entre la ley y el amor? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En que una está escrita y la otra se vive. Dios, acuérdense cómo empezamos. Nosotros no somos criaturas y este es Dios. Dios, para describirnos la santidad y la pureza y la inmensidad de su amor, tiene que describirlo, hacerlo concreto para que nosotros podamos tener una vislumbre de lo que es el amor de Dios con sus criaturas. Y lo hace en un método concreto para que nosotros podamos palparlo y entenderlo. ¿Estamos viendo? La diferencia del amor y la ley es que una es concreta para poder entender qué es el amor, para entonces poder experimentar ese amor. ¿Estamos entendiendo? De algo abstracto el Señor tuvo que hacerlo concreto para nosotros poder comprender su amor. ¿Okay? Y quiero hablar ahora acerca de la fe y de las obras. Así que ya vimos que la ley es una ley de amor, que la ley es un reflejo del carácter de Dios, que la ley no es invalidada por la gracia, sino que la gracia es un medio de esperanza para que el hombre pueda guardar la ley de Dios, que se centra en Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Muy bien. Y ninguna invalida la otra. Ahora, vamos a hablar del punto acerca de la fe y las
obras. Si van de la mano, si son separadas, o qué. Y esto lo estudiamos en la lección de hoy. Gálatas 5, pero vamos a leer del 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto de quién. Esto es bien importante. Mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuál es el primero? Amor. El segundo, gozo. Tercero, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué cosa? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Interesante que aquí nos habla acerca del amor. Y el amor ya hablamos que es algo que es, ¿qué? Abstracto. Digan, pero se siente. O se ve, se manifiesta en dos personas. Por ejemplo, el gozo. Tú puedes decir, mira, este es el gozo. O tú ves la manifestación del gozo. La paz. Todas estas cosas son la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estos son cosas que tú puedes palpar. Son cosas que se manifiestan mediante ¿qué? Mediante obras, mediante hechos. Dios y el hombre juntos, ¿verdad que sí? El hombre obedece y entra en pecado que crea esta separación entre Dios y el hombre, haciendo este nuevo camino que vimos aquí, ¿verdad que sí? Y entonces el Señor introduce esta gran misericordia, ¿verdad que sí? Para separarnos y unirnos nuevamente a Él. Ahora, quiero darle este ejemplo y quiero utilizar el primero, el del amor. El amor se ve, es tangible. ¿Verdad que sí? El amor se ve, es tangible, no, pero tú puedes ver cuando dos personas se quieren, se aman, ¿verdad que sí? Dices, wow, esas dos personas se aman mucho, porque se ve. ¿Cómo podemos saber que hay amor, que existe el amor? ¿Cómo se manifiesta? ¿El amor se manifiesta solo? ¿O el amor se manifiesta a base de una relación? Tiene que haber más de una persona, ¿verdad que sí? Para que ese amor sea manifiesto. Así mismo la fe. La fe ya leímos que es un don de Dios. Todos los dones de Dios son abstractos, pero se manifiestan en esas obras visibles. ¿De dónde proviene la fe? De acuerdo a ese versículo, ¿de dónde proviene la fe? Exacto. Es fruto del Espíritu. O sea, viene de Dios. Pero no podemos olvidar esta palabra importante. Fruto. Para que algo dé fruto, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que hacer algo. Exacto. Si tú quieres tener un árbol de china, tú tienes que coger la semilla, ¿verdad que sí? Sembrarla. Tú tienes que hacer un trabajo, ¿verdad que sí? Para que esa semilla produzca chinas. Por eso dice, más el fruto, más el producto, ¿verdad que sí? De una relación tuya con Dios va a ser amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe. Que es lo que estamos hablando aquí. El amor, la fe. Pero quiero hablar del amor. Primero, ha de haber una relación para que haya amor, ¿verdad que sí? Segundo, el conocimiento entre dos o más personas. Tercero, tiene que haber una intimidad, tiene que haber una relación. Cuarto, tiene que haber una amistad. Quinto, un compañerismo. Para
que podamos ver ese amor, ¿cierto o no es cierto? Y así entonces poder producir el amor, o que el amor surja, ¿verdad que sí? ¿Cómo se obtiene este don? Este don de la fe, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo dice su palabra? Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. O sea que para que nosotros podamos tener fe, tenemos que mantener los puntos que hablamos ahorita, una relación con Dios por medio de su palabra. Si nosotros decimos, Señor, aumenta nuestra fe, pero no estudiamos su palabra, ¿el Señor puede aumentar algo de lo que tú no estás haciendo? No puede hacerlo. Él quisiera hacerlo, pero para poder hacerlo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tener una relación, una intimidad con el Señor por medio de su palabra. Así que podemos ver en estos versículos que estudiamos que la fe, primeramente, no proviene de nosotros. Segundo, tu fe, la fe verdadera, no va a nacer en ti. Dios la va a poner en ti si tú mantienes una relación con Él. Ese es el segundo punto. Tercero, es el fruto de una relación verdadera con Dios por medio de su palabra. Y el próximo punto dice, se revela por medio de lo que se ve, que es sus obras. La fe se va a ver por tus acciones. ¿Cómo fue que se manifestó la fe del pueblo de Israel cuando estaba en el Mar Rojo? ¿Creyeron? ¿Y actuaron o no actuaron? Tuvieron que actuar para que confirmara su fe. Miren lo que nos dice de Santiago. Anotemos por ahí. Santiago 2, 17 y 18. Dice, así también la fe, si no tiene obras en sí, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y aquí yo quiero hacer un alto. Muéstrame tu fe sin tus obras. Esto ¿tiene sentido lo que él está diciendo? Muéstrame tu fe sin tus obras. Sin tus obras. Si es verdadera fe, tiene que ser obras. Y este es el punto que yo quiero llegar. Él no está diciendo que la fe viene primero y la obra viene después. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está diciendo, quiero que sepan ustedes, lo que él está diciendo, que lo marqué azul con ese propósito, es que muéstrame tu fe sin tus obras no existe. ¿Me están entendiendo? Eso, yo no puedo mostrar mi fe sin mis obras. No existe. Por eso es que él dice, en otra cita dice, así como el cuerpo sin el aliento de vida está muerto, asimismo la fe sin obras está muerta, no existe, no es verdadera, no es fe. Dime ahora qué te quiere decir. La palabra muéstrame significa Prove it. Prácticamente está diciendo que no hay evidencia. Por eso que dice, muéstrame. Exacto. Exacto. Es una forma de él decirte, muéstrame la fe sin obras. Es imposible, ¿sabes? No me va a mostrar nada porque es imposible, no es fe. La fe es una acción. Un principio vivo. La fe es una acción, no es un nombre. No es, no te lo puedo explicar porque no hay palabra para explicar
eso que es fe, que está separado de la acción. No existe. La fe obra. No la fe y las obras. La fe obra. La fe es un verbo, una acción. La fe, hermanos, es la obra, es la acción que hace el hombre confiando en las promesas de Dios. Por ejemplo, quiero darle un ejemplo que me vino esta mañana acerca de esto. Y yo sé que ustedes han escuchado esto en diferentes sermones, pero para mí tuvo un sentido más fácil para explicarlo. La fe que obra, no la fe sin obras. Miren bien. Jesús estaba sobre las aguas. Jesús llama a Pedro. Pedro dice: haz que yo vaya a ti. Jesús le dijo: ven. Pedro, ¿qué fue lo que hizo que Pedro saliera del barco y pusiera el pie en el agua? Lo hizo la fe. Pero esa fe fue basada en nada o en una experiencia. Pedro tenía una experiencia con Jesús que lo hizo confiar en su palabra. Y al hacerlo confiar en su palabra, él actuó. Pero mira, él no solamente dijo: haz que yo camine hacia ti, y se quedó en el barco. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Le preguntó al maestro, Jesús le dijo: ven. La fe viene por oír, pero por el oír, escuchó su palabra, confió en él y actuó. No se quedó en el barco esperando: yo tengo fe de que voy a llegar a ti. Y se quedó inanimado en el barco. ¿Cómo iba a demostrar a sus discípulos la fe que él tenía en su maestro y hacia nosotros? ¿Por medio de qué? De la acción. Por medio de las obras, de moverse a hacerlo. ¿Verdad que sí? ¿Puedo decir algo? Sí, digamos. Si él viene y le dice al Señor: fíjate, esto es lo que no es fe. Si él viene y dice: Señor, sí, Señor, te voy a ir a ti, pero haz que la agua se ponga dura primero. Exacto. Tú sabes, que se ponga sólida. Que se ponga sólida, vaya a pasar. Eso es un acto que no es de fe. Correcto. Quiere más evidencia de su palabra. Más evidencia por encima de lo que confiar en lo que él dice. La fe no es un nombre, hermano, o es algo que nos identifica. Es un verbo, es una acción, es lo que demostramos que somos al mundo. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque estamos demostrando que no confiamos en Él. Yo puedo decir: Señor, yo tengo fe en ti, pero si no me muevo a hacer y no me amparo en sus promesas, no estoy confiando en Él. ¿Estamos entendiendo? O sea que la fe y las obras no es algo separado. Es algo unido. Hebreos 11 del 1 al 3. Y estamos ya terminando con esto. Vamos a leer ahora Hebreos del 1 en adelante. Vamos a leer el capítulo nosotros completo para que nosotros veamos que la fe obra. No la fe y las obras. La fe te lleva a obrar. Hebreos 11 del 1 al 3 dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se verá. De lo que no se ve ahora, eso es lo que te está diciendo. No significa que nunca se va a ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo vemos en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que fue hecho de lo que no se veía. ¿Verdad que sí? En el principio vimos en la palabra de Dios, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Existían los cielos y la tierra en el principio? No. Pero de lo que no existía, que es lo que está hablando aquí, fue hecho. ¿Estamos entendiendo? Quiero dar este ejemplo para que podamos entender un poquito más claro este versículo. Yo estoy aquí en la iglesia y yo digo, Juan, yo veo que la iglesia necesita sillas o necesita bancos. Yo voy a hacer unos bancos, voy a diseñar unos bancos para que se vea bien linda la iglesia y se vea nice. Dame los chavos, yo lo hago y tú verás que te va a gustar. Ahora, el banco está ahí. El banco existe. ¿Tú sabes cómo va a ser el banco? Yo te enseñé el banco. Entonces, ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Confiar en mi palabra, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer además de eso? Dame los chavos, ¿verdad que sí? Tanto confiar como darme el dinero para yo poder hacer el banco. Tú no has visto el banco. Ahora hay un momento que tú tienes que esperar. Eso significa que no tienes fe. Esa espera a veces es la que nos mata a nosotros. Queremos las acciones rápido. Pero hay momentos de espera. Tú tienes que esperar confiadamente, confiando en mi palabra de que lo que yo estoy diciendo se va a ver bien. Entonces, ese momento de espera, venga, te traigo el banco. Entonces tú miras el banco y dices, wow, ¿cómo tú te vas a sentir? Te vas a sentir bien impresionado con que, wow, la palabra de este varón, y mira, tiene unos ojos para decoración, tiene unos ojos para... Y la próxima que yo diga, mira, hace falta una mesita, te voy a hacer una mesa, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a dudar, o rápido, toma. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque mi palabra fue confirmada en los hechos. Pero tú tuviste que esperar. Pero cuando vistes, se confirmó. Y para la próxima, crees más rápido y hasta ojos ciegos le recomienda a otra persona. Mira, ojos ciegos. No dudes. Dale los chavos y él sabe lo que hace. ¿Verdad que es cierto o no es cierto? Eso es lo que es la fe. Creer en la palabra. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo tú puedes creer en Dios? Por medio de una relación con su palabra. ¿Qué es lo que otro que tuviste que hacer? Segundo paso, dar el dinero para comprar los materiales de la mano de trabajo, ¿verdad que sí? Eso se llama las obras. Tuviste que tener la acción. Tuviste que actuar, las obras. Después, dentro de las obras, está el momento de espera. Confiadamente en que la silla o el banco de la iglesia que compraste va a ser un buen producto. Asimismo, nosotros debemos de esperar confiadamente en las promesas de Dios. Y a lo último, lo que tú debes de hacer es aceptarlo. Como aceptaste el banco y te sentías agradecido y confiaste totalmente en la persona, asimismo nosotros debemos de aceptar las promesas de Dios a ojos cerrados, confiadamente en que Él lo hará, aunque no lo veas. Con certeza va a suceder, pero tienes que creer y moverte en acción de lo que crees. Amén.
Muy bien. Sigue diciendo, eso es lo que está hablando aquí resumido en los versículos. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Está hablando de Caín y Abel. Abel vivió esa experiencia del Mesías. Abel no vivió esa experiencia, pero por su fe en la acción del sacrificio de cordero daba testimonio de su fe. Y nosotros lo mismo. Los patriarcas y los profetas, los que estaban en la palabra, lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, ellos miraban hacia el futuro por medio de la fe del sacrificio del cordero y alcanzaron justicia por la fe en lo que no veía. Cristo vino. ¿Cristo vino o no vino? Cristo vino. Y como Cristo vino, confirmó el pacto. Nosotros hemos visto a Jesús. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Por medio de su palabra. No lo vemos, pero creemos mirando al pasado por medio de su santa palabra, de que por fe en el sacrificio de Cristo alcanzamos justicia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es una acción. La fe va junto de la mano con las obras. No se puede separar. Así como el agua, tú no puedes separar los hidrógenos del oxígeno para poder tener agua. Si tú lo separas, tienes otro compuesto que no es agua. Asimismo, la fe y las obras no las puedes separar, porque es uno, va de la mano. Y quisiera cerrar, le doy de asignación a ustedes para que lean el capítulo 11 de Hebreos, que nos confirma todas las acciones de estos patriarcas acerca de cómo alcanzaron gracia ante Dios, cómo alcanzaron por la gracia por medio de la fe que obra. ¿Okay? Quiero cerrar con estos, lo que nos dice el Espíritu de Profecía, para confirmar lo que estamos leyendo. Dice: la primera y más noble, la más sublime de todas las obras, enseñaban los reformadores, es la fe en Jesucristo. Mira cómo está diciendo. La primera, la más noble, la más sublime de todas las ¿qué? La fe es obra. La fe que obra. La más sublime de todas las obras, enseñaban los reformadores, es la fe en Cristo, en Jesucristo. De esta obra, mira cómo está hablando, deben proceder todas las obras. Interesante, ¿verdad que sí? Un cristiano que tiene fe en Dios, lo que hace, todo hace es que un hecho, una acción. Lo hace todo con libertad y con gozo, mientras que el hombre que no está con Dios vive lleno de cuidados y sujeto siempre a servidumbre. La fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. Oh hombre, representante a Cristo,
presente. Léemelo tú, por favor, porque no quiero. Okay. La Sí. fe viene únicamente de Jesucristo. Ven aquí, para que se oiga. La fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. Oh hombre, represéntate a Cristo y considera cómo Dios te muestra en él su misericordia, sin ningún mérito de tu parte. Saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre de que todos tus pecados te están perdonados. Esto no lo pueden producir las obras. De la sangre, de las llagas, de la misma muerte de Cristo es de donde emana esa fe que brota en el corazón. Estamos viendo que la fe, la gracia, la misericordia, están todos ¿qué? Están todos enlazados dentro del plan de salvación, ¿verdad que sí? Bien interesante, vamos a seguir leyendo. El deseo de llevar una religión fácil, que no exigía luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe, y de la fe sola. Pero podemos tener fe sola como lo leímos. Es imposible, no existe. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No existe. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Yo tengo fe que tú lo vas a resucitar. Yo tengo fe en la promesa que tú me dijiste, que de él nacerá la descendencia que será como las estrellas en el firmamento, como la arena del mar. Pero me moví. Se movió Abraham. Actuó Abraham. Estamos viendo, es una acción. ¿No ves que la fe obró con sus obras? La fe obró con sus obras. La fe obra, hermanos. Y que la fe fue perfecta por las obras. ¿Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? La fe obra. La fe sola no existe. Es un engaño del enemigo para mantenerte congelado sin demostrar en quién confías. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. Es bien interesante. El testimonio de la palabra se opone a esta doctrina seductora. Y la palabra de Dios dice que muchos harán caso a ¿qué? Doctrinas seductoras, que son doctrinas de demonios. La fe sin obras es un engaño de Satanás. No es fe, no es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Eso es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras, lo que estaba hablando ahorita. Nadie se engañe a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. ¿Ves cómo se están uniendo la fe, la gracia con la ley y las obras? Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa el alma de Dios. El pecado es transgresión a la ley, al carácter de Dios. Y todo aquel que peca, transgrede la ley, no le ha visto ni le ha conocido. El hombre no puede conocer a Dios si vive en pecado.
Primera de Juan 3:6. Aunque Juan, en las cartas de Juan, habla mucho acerca del amor en sus epístolas, él no separa el amor de la justicia. Dice, no vacila en poner en manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden ser santificados y seguir transgrediendo la ley de Dios. Él dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda la palabra, guarda su palabra, verdaderamente en este se ha perfeccionado el amor de Dios. En este se ha perfeccionado el carácter de Dios. Esta es la piedra de toque de toda ¿qué? Profesión de fe. ¿Cuál es la piedra de toque? Lo que estamos hablando, la ley de Dios. No podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado primero con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. ¿Y cuál es esa regla? Su ley. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, si violan el menor de los mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados en el cielo. Y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. Que lo que ellos profesan, lo que ellos quieren enseñar, no hay base bíblica. Y estamos viendo cómo la ley, la gracia, la fe y las obras, todo va junto, todo es uno para el plan de salvación del hombre. La ley y la gracia, la fe que obra. Dios, como nos amó tanto, envió a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el Evangelio. La ley es el establecimiento del reino de Dios. Y vimos por medio de su palabra que la ley es el reflejo de su carácter. La fe es una acción a las promesas del Señor, que nos va a llevar a actuar para que, teniendo fe en ese Cordero que quita el pecado del mundo, quite nuestros pecados y podamos ser llamados justos, alcanzar misericordia, alcanzar esa gracia para estar juntos con Dios y no recibir la condenación del pecado, que es la muerte.